Si estás jugando Boss Rush y no estás llegando al top 50, estás perdiendo recursos todas las semanas. Y no cualquier recurso, pergaminos de aprendizaje para X-Moves, uno de los recursos más escasos de todo el juego. Así que en este video te voy a mostrar cómo subir tu daño y dejar de perderlos. ¿Qué tal la gente? Boss Rush es uno de los eventos más importantes del juego, no solo por el ranking, sino por las recompensas. En misiones normales apenas conseguimos 2 pergaminos por semana, pero aquí si haces buen daño puedes sacar 6 o más. Y eso cambia completamente tu cuenta, tanto en bosses como en PvP. El problema es que la mayoría de jugadores está usando equipos antiguos o directamente jugando en automático. Y por eso pierden daño y recompensas. Así que ahora te voy a mostrar los mejores equipos y cómo jugarlos para que mejores tu puntaje. Para Virgil, el mejor equipo actual es el Team Anti-Muerte. Antes, con el equipo antiguo podíamos hacer algo como esto. Pero ahora con Monk Bison el daño sube muchísimo. Vamos a ver cómo funciona en combate. Vamos a comenzar en el segundo 83. La rotación ideal es Super Combo de Monk Bison, C1 de Diviner, C2 de Zombie Cody y C3 del Bison que esté disponible. Pero en la primera rotación intercambian Combo 1 de Cody y C2 de Diviner para activar el 20% extra de ataque durante toda la pelea. Los primeros X-Moves, el de Akuma y Trendy actívenlos apenas puedan en ese orden. Durante los primeros 40 segundos la clave es no spamear, ataquen solo en los momentos correctos y mantengan viva a Diviner Rose. Intenten seguir los tiempos del gameplay que ven en pantalla porque adelantarse o atrasarse unos segundos puede matar a Diviner, o peor, a Cody, y ahí sí se acaba todo. Regla importante, Zombie Cody solo usa su combo 2, cualquier otro ataque lo puede matar, y cuando Diviner muere y ya no puedes hacer combo 1 con Cody, el resto del combate es simple, spamear super combo de Monk o de Overlord Bison. Activen el X-Move de Matt Ryu cerca del segundo 50 y el de Akuma por segunda vez apenas esté disponible, y desde ahí es intentar hasta que salga. Porque si Cody llega a morir, lo más probable entre el segundo 50 y el segundo 30 vas a tener que volver a intentar. Pero cuando funciona, el daño es brutal. $34 billones con este equipo y mientras mejor tengas a Monk o tus X-Moves, más daño vas a hacer. Entonces, como acaban de ver, la clave de este equipo es usar triple X-Move de daño. Y si eres free to play, no te preocupes, puedes pedir un personaje de préstamo y ese debería ser Zombie Cody. Leonardo se reemplaza por cualquier asistente que aumente daño, Diviner y Monk Bison pueden usarse en S con espíritu de lucha a nivel 30, Popstar Poison es muy importante para que en este caso Zombie Cody no muera, pero también puede ir en S porque la estamos usando de asistente. Y si no la tienes puedes usar a Miguel Ángel de titular sin problema. Y si tampoco tienes a Monk, usa a OG Bison. La rotación es la misma, solo pierdes daño. Y si estás empezando, puedes usar esta variante más básica, pero la prioridad es armar el Team Anti-Muerte lo antes posible. Evil Ryu es el boss más peligroso porque si fallas te arruina todo el puntaje. Este es el equipo que estamos usando y estos son los X-Moves. Si eres free to play, Taoist Gen desde S con espíritu de lucha a nivel 30 ya funciona. Y si no tienes a Banquet Fei Long, usa a Pharaon Sagat o Action Guy, pero empieza la rotación en el segundo 60, para así no tener problemas con la barra de Super Combo. Y necesitas sí o sí un X-Move batería, el de Chun-Li o el de Banquet Guy y 2 X-Moves defensivos. El asistente de inmunidad arriba de Fei Long es obligatorio, puede ser Virgil, Chadalukami o Popstar Chun-Li, y arriba de Vega puedes ir con cualquiera que aumente daño.
Vamos con el gameplay segundo a segundo. Apenas puedan, activen el X-Move de Banquet Guy. Y en el segundo 79 comenzamos la rotación. Super combo de Tijen, C1 de Street Poison, C2 de Banquet Fei Long y C3 de Visconde Vega. Ahora, lo más importante de este boss. El único ataque realmente peligroso es el Choryuken de Evil Ryu. Así que cada vez que lo haga hay riesgo de que muera un personaje. Por lo tanto, cada vez que vean este ataque, dejen de presionar comandos. No ataquen hasta que termine la animación, ya que si atacan durante el Choryuken pueden perder a cualquier personaje por culpa del RNG. Momento clave, en el Choryuken del segundo 60, además deben posicionar a Banquet Fei Long más alejado del equipo para que reciba el golpe y active el efecto del asistente, evitando su muerte. Nuevamente, mi gente, durante el Choryuken no ataquen. Una vez termina la animación, vuelvan a spamear la rotación con la mayor velocidad posible. En la mitad del segundo 46 activen el X-Move de Virgil. Aquí deben ser muy precisos, pueden guiarse con la barra de super combo del boss. Y otra vez, perdonen por ser insistente, Choryuken no se ataca, termina Choryuken, vuelven a rotar. En el segundo 29 activen el X-Move de Shadow Ryu y repiten exactamente el mismo proceso. Apenas puedan, activen por segunda vez el X-Move de Banquet Guy. Y ya a partir de aquí no tenemos defensas, así que en el siguiente Choryuken alguien va a morir. Pero intenten que sea solo uno para aguantar hasta el final y maximizar su daño. 6.8 billones, un puntaje excelente pero bastante exigente de ejecutar. Con práctica y siguiendo estos tiempos lo van a lograr. Este tercer boss no todos lo tienen desbloqueado y además tiene un bug. Después de cierto momento dejas de acumular daño, así que no vale la pena complicarse mucho. Yo aquí voy chill, hago un puntaje decente y listo, porque el estrés está en los otros dos. Pueden usar el equipo que ven en pantalla, ir full tortugas o cualquier otro DPS sólido como Leo, Chief Viper o la misma Crimson Viper. También existe una variante con Mech Zangief, pero requiere usar a Diviner Rose y no recomiendo para nada sacarla del team antimuerte. También eviten utilizar a Fire Addon porque puede activar el bug y van a perder mucho daño. Comenzamos en el segundo 59 y la rotación siempre será Super Combo de JP, C1 de Donatello, C2 de Gouken y C3 nuevamente de JP. Los X-Moves pueden activarlos cuando quieran y simplemente traten de hacer el mayor daño posible. Como también este boss nos aplica encantamiento y silencio, personajes como OG T-Hawk y Honda con su muro de balas, Summer Elena, la nueva Fairy Makoto o Diviner Rose son muy importantes para evitar esto. Pero como ven no son obligatorios, se puede hacer un puntaje decente sin usarlos, no hace falta complicarse más en este boss. Si quieres mejorar en Boss Rush no es solo por el ranking, es por los recursos. Más daño es igual a más pergaminos y eso se nota muchísimo en tu cuenta. Así que deja de usar esos equipos antiguos y empieza a optimizar como te mostré. Cuídense mucho, tomen agua y nos vemos muy pronto en un nuevo videazo. ¡Chao!